Hola, seguimos hablando de producción de podcast. Vamos a dedicarnos un poco más a esto que dijimos que es nuestra materia prima, que son las palabras, y particularmente cómo podemos organizar este mensaje. En radio hemos aprendido que tenemos diferentes géneros. Les hemos dado a llamar conversacional, narrativo, ficción, documental, periodístico, entrevistas, mesas de debate. Si nos ponemos a pensar en los diferentes podcasts que hemos consumido, probablemente de los que más abunden sean el documental, podría ser, periodístico tal vez, entrevista seguro, mesa de debate muchísimo y conversacional, esto de hablar sobre otros productos suelen ser como algo recurrente. Pero la invitación es a que juguemos un poco y que siempre podemos combinar diferentes elementos de estos géneros. Por ejemplo, puedo hacer un podcast periodístico tomando elementos de la ficción. Aprovechemos que el podcast lo que tiene además es esta posibilidad de, al no estar en vivo, le puedo dar diferentes momentos de producción y cada momento de producción también puede tener sus diferentes características. Ahora, decimos también que tenemos que elegir un género en función a lo que queremos como contenido, pero también tenemos que estar súper conscientes de qué tan al alcance tenemos los diferentes elementos que voy a necesitar. Cosas a remarcar que me parecen que suelen suceder mucho en los proyectos, sobre todo cuando estamos iniciando. Solemos decir que es mejor empezar por cuestiones más simples y tener en cuenta, como en casi todos los proyectos, qué acceso tengo a las fuentes de información, si hay material de archivo y qué acceso tengo a él. Y también un punto muy importante es qué complejidad puedo llegar a tener después al momento de hacer el montaje. Y va a depender esto un poco del equipo, si estoy trabajando con un equipo, o de mis propias capacidades y mi propio manejo de las herramientas para generar todos estos insumos. También otra cosa que voy a decir a lo largo de todos los videos es que el resultado final va a depender de mi producción. Esto significa de cómo yo genere este insumo que es el audio. Y con eso pueden ser ambientes sonoros, puede ser la propia locución, también una entrevista, un material de archivo que pueda conseguir. Entonces, tengo que pensar que las cosas no se solucionan en una postproducción, sí puedo agregar y potenciar cosas, pero tengo como que tener muchísimo cuidado con cuáles son mis insumos para poder aspirar a un producto que realmente sea súper interesante en el caso en que desee algo ambicioso, por ejemplo. Cómo organizar todo esto que venimos hablando, tanto los géneros como los diferentes registros y las cosas que pueda tener, a partir de los guiones o las pautas. Decimos, recetas únicas para hacer un guión o una pauta no hay, sino que tenemos que evaluar cómo construimos esto en función a nuestra idea. Y bueno, va a depender del género, de los diferentes formatos que querramos utilizar, pero siempre decimos, háganla. O sea, es importante hacerlo de la forma en que mejor me resulte, pero normalmente lo que voy a hacer es bajar a un documento de texto donde probablemente tenga una tabla donde vaya ordenando todos los elementos que necesito que aparezcan. Aquí tenemos dos diferencias. La pauta, donde vamos a ir ordenando todos los elementos que necesitan que aparezcan. Y esto me va a dar algo tangible sobre lo cual tomar decisiones. Es decir, yo puedo decidir una vez que tengo una pauta armada si hay elementos que tal vez están de más, si hay cosas que me faltan, si hay cosas que se entienden o no. Compartirlos con las otras personas también es interesante si tengo la posibilidad, mostrarlo y trabajar sobre algo hecho. Es decir, que el guión y la pauta no sea solamente una previa a grabar, sino que forme parte de la preproducción para poder tomar decisiones sobre el contenido y después ser mucho más efectiva o efectivo a la hora de realizarlo. Pequeñas diferencias, guiones y pauta. Pauta, para quienes están en radio, bueno, sumamente conocida. En general tiene el formato de una tabla donde vamos poniendo el contenido y los elementos que vamos a usar en orden. A esto me refiero si va a haber una cortina, va a haber una locución, va a haber algún efecto especial. Todo eso lo vamos poniendo en una tabla, en el orden en el que aparecen, y generalmente vamos poniendo como títulos. Presentación, bloque 1 sobre tal tema, etc. Y lo que va haciendo es justamente ir guiándome.
Por ejemplo, si estoy con otra persona, si estoy en una entrevista, si estoy en una mesa de debate, va a ser una estructura donde yo no voy a tener guionado todo lo que voy a decir, pero sí voy a tener claridad. Voy a tener claridad a la hora de hablar, voy a saber qué cosas de las cuales yo me propuse preguntar, pregunté, voy a ver si puedo indagar por otro lado, de repente si encuentro algo más interesante, puedo dejar algo afuera, pero va a ser una decisión consciente sobre un material con el que estoy laburando. Y ahí también puedo estimar los tiempos y, por supuesto, no olvidarme de las cosas que quiero decir sí o sí en esa grabación. Con un guión hablamos de algo mucho más estructurado. Guión pensando en lo literario. Es donde está todo el contenido ordenado, como lo indica su nombre, un guión. En general lo leemos al pie de la letra como lo redactamos. Y es interesante de esto, por ejemplo, si hago un monólogo, solemos usar guiones. Pero también para la persona que va a editar después, en general tiene muchísima data porque está en el momento exacto donde hablan las personas, donde aparecen invitados si hubiera, donde ingresa una cortina o algún recurso sonoro que podamos elegir. Por eso se vuelve como una guía súper precisa de qué es lo que pasa en ese capítulo, en ese contenido o ese episodio que yo estoy haciendo. Un breve repaso por lo que son los elementos del lenguaje de audio con los que contamos para hacer estas pautas podría ser hablar de las palabras, venimos hablando de eso como materia prima, la música, y acá sí una recomendación súper importante es tengan cuidado con el copyright. Usar música libre de derechos, primero que es sumamente interesante, en internet hay mucha, y también probablemente podamos tener acceso a personas que quieran hasta colaborarnos con música original o tengamos la posibilidad de pagar por este servicio. En general en internet hay muchísima música a la cual podemos acceder y con la cual podemos usar de cortinas o de ambientes para nuestros productos y no tener ningún tipo de problema después a la hora de subirlo a una plataforma. Porque internet, si algo va perfeccionando, son los algoritmos. Entonces, si uso canciones, ni hablar si son canciones conocidas, pero en general, si uso canciones, es muy probable que en algún momento alguno de estos algoritmos de las plataformas donde lo estoy subiendo me lo detecte y me puedan bajar el episodio. Bueno, sería algo complicado después de resolver. Otro de los elementos que sabemos que contamos son los sonidos. Acá pienso no solamente en efectos que pueden ser como más bien literales, solemos decir estos efectos que ilustran. Por ejemplo, si estoy en un guión ficcional y digo se va a cerrar una puerta y pongo el sonido de una puerta que se cierra, sino también puedo pensar en ambientes sonoros. Pienso que con la herramienta que tenemos, que es el celular, con el cual podemos grabar, nos da la posibilidad de justamente por donde transitamos poder ir registrando sonidos. Y los animo y las animo a que graben sus propios sonidos y empiecen a incorporar material de archivo y sonoridades de donde están, también para un poco salir de esta gran biblioteca que es internet, pero que en algún punto justamente los efectos libres de derechos o las librerías sonoras tienen su cuestión acotada y tal vez sí podemos generar sonoridades interesantes y también nos animamos a grabar esas cosas que suenan en los lugares donde estamos, porque también cada lugar va teniendo sus matices y sus particularidades y no hay tanta experimentación tal vez con eso, creo yo todavía, en los podcasts y estaría bueno ver qué pasa si empezamos a incorporar grabaciones propias, si empezamos a incorporar nuestras propias sonoridades de las ciudades donde estamos o lugares donde estamos, también dentro de estos productos, como una sugerencia. Y por supuesto, nunca olvidarnos del silencio. El silencio que son nuestros puntos, pero no solamente son nuestros puntos, sino que son los espacios que le damos a la persona que nos está escuchando para que digiera. Hablamos de una característica del audio también en el primer video, que es que la escucha es inmersiva, y eso es súper interesante. Es decir, que si las personas están dentro de lo que le estamos contando, no hay que tenerle miedo al silencio, porque el silencio es eso, es un aire para poder digerir, para poder decantar la información que me acaban de dar y puedo usarlo también narrativamente de formas súper interesantes. Algunas recomendaciones.
que hago siempre a la hora de empezar a pensar estos guiones, estas pautas, sobre todo algunas cosas van referidas a los guiones, si queremos escribirnos algo literal y después leerlo. Bueno, recomendación número 1, lo importante es escribir para nuestros oídos y no para nuestros ojos. Cosas que en la gráfica parecen sumamente lindas e incluso cuando las leemos, en el propio relato que tenemos dentro de nuestro cerebro hay cosas que suenan hermosas. Después para transmitirlas en voz alta no lo son tanto. Hay algunas cosas que se pueden volver medias complejas, enrevesadas y que tal vez no sean la mejor vía para transmitir cosas. Entonces, pensemos siempre en cómo debe sonar, en cómo quiero que eso suene, en si el tono en que le estoy dando en el papel se corresponde con el tono que yo quiera que tenga después esa locución, porque también puede pasar de que tenga destinada este guión, esta pauta para otra persona y tal vez le pida cosas que no están en el texto. Entonces, pensar esa relación entre lo que escribo, entre lo que propongo en el papel y lo que suena después es importante. Un correlato de esto, ser simples a la hora de escribir. En el audio menos es más. ¿Qué significa esto? Nada de frases rebuscadas, nada de verbos compuestos, ni frases sumamente largas, porque la persona que me está escuchando del otro lado se va a perder. La pierdo. Y acá la clave para esto es no usar oraciones con subordinadas. Es escribir una acción, una idea o un concepto por oración. Es decir, entre punto y punto que pase una sola cosa y no muchísimas para no abrumar con tanta información. Como es oralidad, la repetición acá sí es apropiada. La escucha es lineal, entonces debo anclar a las personas a lo que escuchan. Entonces, a veces necesito volver a decir cosas, más allá de que puedo buscarle diferentes formas de decir lo mismo, no está mal repetir, porque es audio, porque es oral. Y está bueno pensar que vamos a escribir como hablamos. Y cuando hablamos, muchas veces repetimos y volvemos a decir las cosas varias veces. Sobre todo para los guiones, incorporar expresiones. Estos son pausas, reflexiones, dudas, exclamaciones y hasta agregaría muletillas que suenen como nos expresamos cuando hablamos. Cuanto más natural es esa forma, probablemente menos leída se escuche. También se dice que el mejor guión es el que no se nota. Algo muy difícil de lograr, pero podemos trabajar en pos de eso al menos. Evitar conceptos abstractos y abreviaturas, a menos que sea estrictamente necesario. Y lo de los conceptos abstractos, en lo posible los evitamos y tratamos de hacer comparaciones con cosas simples. Cuando tenemos que hablar, por ejemplo, también de grandes cantidades numéricas, de cosas que no son tan fáciles de imaginarnos, bueno, hacemos ese ejercicio. Si lo vamos a escribir, decimos, bien, ¿de qué forma puedo decir esto? ¿Y cómo puedo acercar esta idea que yo quiero que tenga esa persona en su cabeza a la hora de escucharlo? Y trabajo en pos de que ese relato sea realmente lo más fácil de escuchar y de digerir para quien está del otro lado. Y si le puedo ayudar a imaginar en algo tan sugestivo como es una grabación, como es el escuchar a otra persona, bueno, puedo ir buscando por ahí, teniendo en cuenta de que con el audio puedo jugar y despertar la imaginación. Muy importante, evitar palabras que pueden ser difíciles en su pronunciación, porque si estoy leyendo y me tropiezo, probablemente tenga que cambiar esa palabra. Si lo vuelvo a leer una segunda vez, queriendo leerlo mejor, si lo vuelvo a leer una segunda vez, queriendo leerlo mejor y me vuelvo a tropezar, por favor, cambien esa palabra porque no tiene tanto que ver con una cuestión de problemas de lectura, sino que simplemente esa palabra no es natural en nuestro discurso o en el discurso de la persona de que lo está dando. Entonces, si hay una palabra que molesta, se cambia. Si hay una forma de decir las cosas, porque por ahí no es solamente una palabra, sino que es una forma de decir una oración que lo podría decir de otra manera que me resulta más fácil, tacho con el lápiz o borro en la computadora y lo cambio. Eso es importante para no romper la fluidez de nuestra propia lectura y poder, de nuevo, poner la energía en ¿qué? En la interpretación, en cómo voy a decir.
porque todo este lenguaje después va a estar puesto en función a la interpretación que tenga. Entonces, intentemos ahorrarnos la mayor cantidad de operaciones mentales que tengamos que hacer para así ponernos a pensar en cómo queremos que suene y a jugar incluso, ¿no? En cómo queremos que llegue ese mensaje hacia la otra persona. Y sumamente importante para esto, leer en voz alta. Todo lo que escribo tengo que leerlo en voz alta y ver, experimentar qué me pasa con este texto para poder corregir en función a eso. Aquí yo le agregaría otra cosa más, que es grabarme y escucharme, en el caso en que lo tenga que hacer. Es un ejercicio que al principio no suele ser fácil, pero es donde empiezo a identificar rápidamente qué cosas funcionan y qué cosas no. Cosas a cuidar. Bueno, justamente, si ya pusimos todo ese énfasis en lo anterior, ahora es hora de cuidar la expresividad de lo que decimos. Y esto va a estar dada en función al objetivo que tenemos, que vamos a trabajar. El ritmo, la tensión, el color que pueden tener las voces, el tono, el timbre, la entonación. Podemos buscar, porque en el podcast además tenemos la capacidad o la posibilidad, mejor dicho, de grabar y regrabar. Entonces podemos buscarle múltiples matices a eso que escribimos y de repente generar estos mensajes de la forma que queremos realmente. Siempre también en función a ¿qué? A lo que sea, lo que hayamos definido como nuestro oyente modelo. Y acá también se definen otras cuestiones. ¿Qué cercanía voy a establecer con la persona a quien le estoy hablando? ¿Cuánto sé o cuánto muestro saber del tema? ¿Y qué tono voy a utilizar? Porque también, insisto, va a depender de los géneros que hayamos elegido, pero sí es importante definirlo de antemano, porque incluso esto me puede llegar a modificar el momento de grabación, la cercanía que establezco y el tono en el que lo estoy diciendo. Después también va a tener diferentes requerimientos técnicos, probablemente a la hora de grabar. Entonces, tener súper en claro estas cosas antes de empezar la grabación va a hacer que todo salga mucho mejor y mucho más rápido hacia el lugar donde nosotros necesitamos.